venir el examen final, ¿verdad? Ya lo revisaron algunos. No, todavía no. Bueno, ese es encargo pues porque se los puse para que puedan estudiar, ¿verdad? Con facilidad para el examen, ¿verdad? No sé si alguien lo ha visto o no. Nadie lo ha visto. A ver, en la noche lo puse, pero no tan tarde tampoco. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos quedamos en la grabación del día 1 de noviembre, ¿verdad, chicos? Y entonces nos quedamos viendo lo que es la preparación de ésteres a partir de amidas. Eso fue lo que nos quedamos viendo. Espero que revisen bien eso porque eso va a ser evaluado en el final, ¿va, jóvenes? Entonces tienen que estar pilas también, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a ver la tercera, el tercer pilar, como les decía yo en la presentación, en el cual se basan las reacciones de los derivados de ácido. Entonces vamos a ver aminólisis y amonólisis. ¿Ok? Ya vimos hidrólisis y ya vimos alcohólisis en la grabación que les subí. ¿Ok? Entonces ya ahorita nos tocaría ver la tercera, que es la aminólisis y amonólisis. Bueno, entonces lo primero que vamos a ver es cómo preparamos las amidas a partir de haluros de ácido. Entonces, por favor, hay que tener bien claros los conceptos, ¿verdad? Estas reacciones, como lo dije yo en la anterior grabación, son eh, son interconversiones. Ustedes pueden interconvertir todos estos derivados de ácido y de ahí la importancia de estas reacciones. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a ver que podemos cambiar un halogenuro de ácido a una amina. Como vimos en lo que es la reactividad, pasamos del derivado de ácido más estable del más inestable, perdón, al más estable. El cloruro sería el más inestable y la amina sería el más estable. Entonces, el cambio aquí va a ser sumamente fácil porque ustedes están aumentando la estabilidad del producto, ¿verdad? Entonces, ojo con eso, jóvenes. Bueno, entonces, eh, acá podemos ver un halogenuro de ácido más 2 moles de NH3. Miren acá, importante que son 2 moles. ¿Por qué? Debido a que un mol va a servir como va a atacar al carbonilo como nucleófilo y el otro mol va a extraer el hidrógeno, ¿verdad? Entonces tenemos, por ejemplo, acá, si se dan cuenta en ese, por supuesto, esto no se los voy a preguntar, jóvenes, solo para que ustedes sepan por qué son 2 moles. Bueno, el primer mol me va a atacar al carbonilo. Entonces, me va a formar el alcóxido. Y se me va a unir el NH3. Pero este NH3 cuando ataca, se dan cuenta ustedes, porque está dando su par de electrones, queda una carga positiva. ¿Ya? Entonces el segundo mol
El segundo mol de NH3 lo que va a hacer es que va a extraer un hidrógeno sin electrones y entonces me va a dejar al compuesto ya sin carga. Entonces ahí ya es otra cosa, ¿va, jóvenes? Y entonces ahora acá me dejaría NH2 y sin carga. Entonces cuando se regenera el doble enlace, lo que se va a ir es el ácido clorhídrico y ustedes obtendrían el producto que es la amida. Una amida primaria más el cloruro y el otro mol quedó NH4 más. Entonces eso fue lo que pasó, por eso es que se utilizan los 2 moles. ¿Ya? Ojo con eso, jóvenes. Como les digo, eso no se los voy a preguntar yo en el examen, pues, porque no les voy a preguntar el mecanismo, pero solo para que sepan que el segundo mol es debido a esa reacción. Acá tenemos, se dan cuenta, cuando utilizamos amoníaco obtenemos una amida primaria. Cuando atacamos con una amina primaria, lo que obtenemos es una amida secundaria o monosustituida. Se dan cuenta que sería lo mismo. El primer mol me ataca al carbonilo, el segundo mol me quita el hidrógeno del nitrógeno. Por eso es que me queda NH. Por supuesto, ya la amina secundaria me daría, en este caso, una amida terciaria o disustituida. Bueno, a ver, léame por favor, Álvaro. Bueno, a ver, léame Diego, por favor, Álvaro, todo el semestre y no pudo componer su... Los haluros de ácido reaccionan con amoníaco o aminas que tengan por lo menos un hidrógeno dándonos amidas. Ok, o sea, primarias, secundarias y amonio, sí puede, la primaria y secundaria sí puede reaccionar, la tercera ya no porque no tiene hidrógeno. A ver, léame José Alejandro, por favor. Se utiliza 2 moles de amina o amoníaco, uno que reacciona con el haluro y el otro neutraliza el ácido formado. Ok, lo que les puse yo ahí, va, jóvenes. Bueno. Ahora vamos a preparar amidas a partir de anhídridos. Entonces acá tengo se dan cuenta, siempre 2 moles, ¿verdad? Uno que va a atacar y el otro que va a extraer el hidrógeno. Bueno, entonces acá se dan cuenta ustedes de que este compuesto, los electrones me atacan a este y luego lo que se va a ir va a ser este completo. Se dan cuenta que es lo que tienen ustedes acá. Entonces acá me va a dar una amida secundaria porque estoy partiendo de una amina primaria. El amoníaco es el que me daría una amina primaria. Este amina primaria me da una amida secundaria y la amida secundaria me da una amida terciaria. Igualmente acá se dan cuenta de que acá, miren pues, este sería el que me va a atacar al carbonilo. Y ahora en este caso no eché 2 moles porque esta sería la base que voy a utilizar. Esta sería la base. Por eso es que no eché 2 moles. Se dan cuenta que la base es la que va a reaccionar con hidrógeno. Miren, acá tienen este y tiene la carga positiva. Y me sale, en este caso, como es una amina primaria, me sale una amida secundaria. ¿Ok? Acá está.
Entonces, eso es lo que tienen ustedes que dibujar o tienen que, digamos, ver cómo se les queda, cómo quedan los productos, pues, porque eso es lo que se les pregunta a ustedes. Ustedes no se les pregunta mecanismos, solo se les pregunta los productos. Miren, acá tenemos una reacción bien importante en la parte farmacéutica porque es como sintetizamos el acetaminofeno, que sabemos nosotros que es un analgésico antipirético, ¿verdad? Igual que la aspirina, pero tiene algunas características diferentes, ¿verdad? Entonces acá tenemos lo que es la para-hidroxianilina. Se dan cuenta que esta sería el donde ataca. Es una amida primaria. Entonces este me va a atacar al carbonilo. Y esto que está acá completo se va a ir. Bueno, entonces acá se dan cuenta que ahora se formó la amida. Una amida secundaria. Y esto es lo que se denomina como acetaminofeno. ¿Alguna duda, chicos? Acá tenemos la hidroxilamina que vimos anteriormente. Y entonces esta me atacaría al carbonilo. Me abre. Acá también debo de tener 2 moles, ¿verdad? Un mol me va a atacar y el otro mol me va a extraer el hidrógeno. Se dan cuenta que acá ahora me va a quedar con un hidrógeno y al principio estaba con 2 hidrógenos. Entonces son las cosas que tienen que apuntar. Acá tengo con hidroxilamina, igual aquí lo que me va a atacar es el nitrógeno. Me va a atacar acá, se va a romper. Y lo que se va a ir va a ser esto. Se dan cuenta, aquí estamos trabajando con ésteres. Y voy a obtener la N-hidroxilamina. Bueno, aquí miren, esto se los pongo porque en reacciones anteriores esta hidracina reaccionaba con el carbonilo para darme una imina. Igual la hidroxilamina, aquí se llamaría hidrazona, y acá reaccionaba con el carbonilo y me formaba una oxima. Pero para cuando yo tengo un derivado de ácido no reacciona así. Eso reacciona cuando son carbonilos. Cuando son cuando son carbonilos, o sea que aldehídos y cetonas. Pero cuando son derivados de ácido no me forman ni la imina, ¿verdad? No, que es un ataque nucleofílico en el cual se va a sustituir lo que es el compuesto. Bueno, ¿alguna duda, chicos? Bueno, vamos con el último pilar, que son los procesos de oxidorreducción, ¿verdad? Que son 2 reacciones, son la reacción de adición de hidruro y la reacción de Grignard. Entonces, como les digo, jóvenes, por favor, vayan haciendo ustedes sus fichas de las reacciones. Bueno, vamos a ver primero la reducción con hidrógeno o hidruros, que es la primera. Bueno, entonces cuando decimos reacción con hidruros, pues el nucleófilo, y eso es lo que tengo que tener claro, jóvenes, y lo que tengo que apuntar, ¿verdad, jóvenes? ¿Verdad? Porque ustedes ahí están medio dormidos y no ponen atención en esos detalles. Bueno, entonces lo que va a atacar es un hidrógeno con carga negativa y a eso se le llama hidruro. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que en este caso la reducción con hidrógenos de haluro es sumamente fácil. Acuérdense ustedes que el cloruro de ácido o los halogenuros de ácido son los más reactivos. Bueno, entonces acá tengo el cloruro de ácido, le agrego hidrógenos, obtengo primero con un mol de hidrógeno, obtengo el aldehído. Y luego cuando le agrego otro mol de hidrógeno obtengo el alcohol primario. Entonces aquí estoy obteniendo 2 productos dependiendo de la cantidad de moles de hidruro.
Entonces aquí vamos a ver algunas reacciones específicas, por ejemplo la reducción de aldehídos, que se llama reducción de Rosenmund. Entonces, ¿qué voy a utilizar? Acá tengo, se dan cuenta que tengo mi cloruro de ácido, ¿ok? Tengo mi hidrógeno y tengo mi catalítico. El paladio sulfato de bario sería el reactivo de Rosenmund y miren qué es lo que obtuve. Obtuve un aldehído. Fíjense que la reacción esta normalmente, por ejemplo, si utilizo hidrógeno y paladio, me daría el alcohol primario. O sea, no se para en aldehído, no, que sigue con el segundo mol y obtendría el alcohol primario. Acá también miren, lo que tengo que utilizar es paladio en sulfato de bario y sileno, que sería el disolvente. Igual, acá tengo un cloruro de ácido, ¿verdad? Y ahora se me transforma en lo que es un aldehído. Entonces con el reactivo de Rosenmund únicamente obtengo a partir de cloruros aldehídos. Ahora miremos otro compuesto reductor que me va a dar aldehídos, que sería el tributóxido de litio aluminio. Se dan cuenta, solo tiene un hidrógeno. ¿Cómo se sintetiza ese compuesto? Ese compuesto se sintetiza a partir del tetrahidruro de litio aluminio más 3 moles de terbutanol y obtengo la sustitución de 3 hidrógenos. Solo me quedaría uno. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Pues el tetrahidruro de litio de aluminio tiene la posibilidad de dar 4 hidruros. En cambio, este solo da 1. O sea que quiere decir de que es más débil. Entonces, al igual que el de Rosenmund, si ustedes tienen un cloruro de ácido, agregan el terbutóxido de litio de aluminio. Entonces, en 2 pasos siempre, primero éter anhidro, luego hidrólisis, y obtenemos también el aldehído. ¿Okay? Estos serían los 2 reactivos con los cuales nosotros obtenemos un aldehído. Ahora miren, si yo utilizo el tetrahidruro de litio de aluminio, que es un agente reductor fuerte, miren qué es lo que obtengo. No obtengo el aldehído, no que obtengo directamente el alcohol primario. Ojo, eso es lo que se les puede preguntar. Si yo agrego el tributóxido de litio aluminio, voy a obtener aldehído. Si utilizo el paladio sulfato de bario, que sería el de Rosenmund, obtengo el aldehído. Ahora, si utilizo yo el tetrahidruro de litio de aluminio, obtengo el alcohol primario. Bueno, vamos a ver ahora reducción con hidrógeno y ésteres. A esta reacción se le llama hidrogenólisis. Y miren ustedes, vamos a obtener a partir de un agente reductor o hidrógenos, obtenemos el alcohol primario. Con los ésteres no podemos obtener la cetona, no podemos obtener el aldehído, no, que únicamente podemos obtener el alcohol primario. A ver, léame Karen, por favor. Se reduce a alcohol primario, no se puede separar el aldehído. Ok, ojo, cosa que pasaba con el cloruro, ¿se dan cuenta? Ya con este no. A ver, léame María Celeste. Las condiciones de reducción son fuertes. Ok, ¿se dan cuenta? O sea que tengo que utilizar catalítico o un agente reductor. Bueno, a ver, léame Oliver, por favor. Pues hoy se vinieron pocos jóvenes. Agentes reductores, hidrogenación catalítica y generadores de hidruros. Ok, eso es lo que voy a utilizar. Miremos un ejemplo. Acá tenemos el éster, le agregamos 2 moles de hidrógeno, el cromito de cobre, 250 grados, 200 atmósferas, y obtenemos el alcohol primario. Entonces aquí lo que tienen que apuntar ahí en su ficha es: con los ésteres únicamente obtengo el alcohol primario, no obtengo aldehído.
esa es la diferencia. Bueno, acá tengo un generador de hidruros, tetrahidruro de litio y aluminio en éter anhidro, agua, y obtengo un rendimiento excelente del alcohol primario. ¿Se dan cuenta? Lo que se va es esto y esto se reduce, ¿verdad? Porque estoy agregando hidruros. Entonces sería lo que obtengo donde está el carbonilo es el alcohol. Acá tengo este que también es un éster. Agrego el tetrahidruro de litio boro, condiciones anhídridas la primera, después hidrólisis y obtengo también un excelente rendimiento de alcohol primario. Entonces, lo que es la reducción de ésteres, solo voy a obtener alcoholes primarios, no puedo obtener el aldehído. Vamos ahora a reducir con hidrógeno las amidas. Bueno, entonces como tengo diferentes amidas, puedo tener una amida primaria, una amida secundaria y una amida terciaria. Bueno, entonces si yo le agrego tetrahidruro de litio aluminio a una amida primaria, lo que voy a obtener es una amina primaria. Se dan cuenta que lo que se reduce es el carbonilo. Acá están los dos hidruros. Luego, si es una amida secundaria, lo que voy a obtener es una amina secundaria. Acá también reduje el carbonilo. Y acá nosotros, si es una amida terciaria, vamos a reducir otra vez el carbonilo, o sea que le vamos a agregar hidrógenos y obtengo una amida terciaria. Entonces esto es lo que se les pregunta en el examen en las reacciones, jóvenes, que deben tener los conceptos claros, ¿verdad? Tampoco se les está pidiendo una cosa muy complicada. ¿Hay alguna duda, chicos? A ver, léame por favor, Diego. Utilizamos como agente reductor el LiALH4. Ok, a ver, léame, Josué Alejandro. Obtenemos diferentes aminas dependiendo del tipo de amida original. Ok, podemos obtener primarias, secundarias o terciarias. Ok, es lo que les decía anteriormente en los ejemplos. Bueno, miremos otro ejemplo. Acá tengo, se dan cuenta que tengo una amida primaria. Le agrego tetrahidruro de litio aluminio, primera etapa éter anhidra, de ahí agua, y lo que obtengo es una amina primaria. Ojo, eso es lo que se les evalúa. En este caso tengo una amida secundaria, le agrego otra vez el mismo reactivo y lo que obtengo es una amina secundaria. Ahora acá tengo una amida terciaria, le agrego los mismos reactivos y lo que obtengo es una amina terciaria. Entonces eso es lo que tienen que apuntar, jóvenes. Eso es lo que tienen que apuntar. ¿Alguna duda? Vamos a ver la reducción de hidrógeno de nitrilos. Entonces, al agregar hidrógeno y algún agente reductor, lo que voy a obtener es siempre la amina primaria porque el nitrino es terminal. O sea que yo solo puedo obtener una amina primaria a partir de un nitrilo. A ver, léame por favor, José Daniel. Se producen aminas primarias. Ok. A ver, léame, Karen. Agente de reductor puede ser hidrogenación catalítica y generadores de hidruros. Ok, los dos que ya hayamos visto. Miremos ejemplos. Entonces, en este caso tengo el nitrilo, le agrego tetrahidruro de litio aluminio en dos etapas, éter anhidro, agua, y obtengo una amina primaria con un rendimiento aceptable. Acá tengo un nitrilo, le agrego tetrahidruro de litio aluminio, éter anhidro,
luego hidrolizo y obtengo una amina primaria. Se dan cuenta que únicamente estoy obteniendo aminas primarias. Acá tengo un nitrilo también, agrego níquel, temperatura y presión y obtengo también una amina primaria. Vamos a ver la reducción con el reactivo de Grignard. Bueno, lo que tengo que tener claro es de que acá voy a agregar un carbanión. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir de que voy a aumentar el grado de este carbón, cosa que no pasaba con los generadores de hidruro. Como el hidrógeno no es una cadena carbonada, pues no aumentaba el grado del carbono del carbonilo. Pero acá, como voy a agregar un carbanión, entonces sí me va a aumentar el grado del carbono del carbonilo. Entonces, fíjense pues. La primera parte, yo voy a obtener lo que es la sustitución del grupo Y por el grupo R que traía el reactivo de Grignard. Bueno, entonces luego de eso, ¿qué va a pasar? Pues con el primer mol voy a obtener una acetona. Si agrego otro mol de lo que es el reactivo de Grignard, se dan cuenta que obtengo el alcohólisis, el alcóxido, y añado otro mol de este R al carbonilo. Se dan cuenta que ahora el carbonilo me quedó, miren, acá me quedó terciario, venía de un secundario. Se dan cuenta cómo aumentó el grado debido a que estoy agregando cadenas carbonadas. Bueno, luego de último lo que hago es la hidrólisis y lo que obtengo es el alcohol terciario. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son en este caso los productos que puedo obtener? Si yo sumo o si yo agrego un mol del reactivo de Grignard, obtengo una acetona. Si agrego otro mol de reactivo de Grignard, lo que obtengo es un alcohol terciario. Se dan cuenta que es diferente al anterior. En el caso de los hidruros, primero obtenía un aldehído y luego con el segundo mol obtenía un alcohol primario. Eso es lo que tienen que apuntar ahí, jóvenes. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Karen. Se pueden obtener dos productos cetonas y alcoholes terciarios. Ok. A ver, léame María Celeste, por favor. Según sea el sustrato derivado de ácido, se podrá obtener los dos productos. Ok, podrían obtener cetona y podríamos obtener alcohol terciario. A ver, léame Oliver, por favor. El reactivo de Grignard es un nucleófilo fuerte. Ok, acuérdense que como es un carbanión, es un nucleófilo fuerte porque tiene carga negativa. Bueno, vamos a ver la primera reacción, el reactivo de Grignard con halogenuros de ácido. Entonces acá tengo mi halogenuro, tengo mi reactivo de Grignard y miren qué es lo que obtengo. Con el primer mol obtendría la cetona. Ok, solo agregué un mol de reactivo de Grignard. Se dan cuenta que obtuve la acetona con un rendimiento aceptable. Igual acá, se dan cuenta que tengo cloruro de ácido. Agrego un mol de lo que es el reactivo de Grignard. En este caso es un metilo. Se dan cuenta que aquí es lo que debo identificar, que es lo que agrego, ¿verdad? En el anterior caso estoy agregando toda esta cadena carbonada, ¿verdad? Este sería el carbanión. Ok, acá está adicionada. Bueno, eso es lo que tengo yo que ver en lo que es mi resumen o lo que son mis fichas, ¿va, jóvenes? Que es lo que se dan cuenta que acá lo que sustituí fue esto y es una acetona. Bueno, ahora también podemos obtener cetonas a partir de halogenuros de ácido. A ver, léame por favor, Diego. Se puede obtener cetonas a partir de halogenuros de ácido, Bueno, condición de baja temperatura. bueno, entonces
debido a que esta reacción es muy fuerte, por eso es que tenemos baja temperatura para que no sea explosiva. A ver, léame, José Alejandro. Debido a su alta reactividad de los haluros de ácido. Ok, porque como es muy alta la reactividad, tengo que enfriar. A ver, léame, José Daniel. Condiciones anhidras. Ok, porque si no, no funciona el reactivo de Grignard. Bueno, a ver, léame, Karen. La reacción molar debe ser 1 a 2 de reactivos y sustrato. Entonces, acá podemos ver que cuando agrego el primer mol de reactivo de Grignard, voy a obtener una acetona. Si agrego otro mol de reactivo de Grignard, primero obtengo en condiciones anhidras el alcóxido terciario, luego al agregar agua obtengo el alcohol terciario. Esas serían todas las reacciones que puedo tener. Entonces, si agregamos exceso de Grignard, ¿qué es lo que vamos a obtener? A ver, léame por favor, María Celeste. Hay un doble ataque para dar un alcohol terciario. Ok, hay un doble ataque, ahí puse mal eso. A ver, Oliver. Oliver. Fue al baño. A ver, Diego. Se lleva a cabo en una etapa anhídrida y luego acuosa. Ok, para obtener el alcohol terciario. Bueno, luego, a ver, léame, Josué Alejandro. Se debe hidrolizar para obtener el respectivo alcohol. Ok. A ver, léame, Josué Daniel. No se puede controlar la adición, solo una acetona. Ok, o sea que no, normalmente no puedo controlar que me quede en cetona, es muy difícil. A ver, Karen, por favor. Se lleva a temperatura ambiente o menor. Debido a la reactividad. Bueno, entonces miremos algunos ejemplos. Acá tengo el cloruro de ácido. Si yo agrego 2 moles del reactivo de Grignard o exceso, lo que voy a obtener siempre va a ser el alcohol terciario. Ahora, si yo agrego 1 mol, pues lo que voy a obtener es la acetona. Reactivo de Grignard con anhídridos no hay reacciones importantes, por lo cual no se les van a preguntar. Vamos a ver el reactivo de Grignard con ésteres. Se obtienen fácilmente, pero a ver, léame por favor, Oliver, a ver si ya regresó al baño. Bueno, María Celeste, léame. Disculpe, sí, justo Bueno. andaba saliendo yo. Se obtienen fácilmente alcoholes terciarios. Ok, ¿se dan cuenta? Esto es una síntesis bastante útil a nivel industrial para sintetizar alcoholes terciarios. A ver, léame por favor, Diego Alejandro. No se pueden obtener cetonas. Ok, se dan cuenta que únicamente vamos a obtener el alcohol terciario. Entonces, en este caso, miren, esta es una truqueada. ¿Por qué? Porque fíjense que acá yo meto 3 moles. Yo debería de meter 2 moles. Fíjense pues, acá, ¿y por qué meto 3? Porque acá tengo 2 ésteres, miren. Tengo un éster de este lado y tengo un éster de este otro lado. Y se dan cuenta que al final siempre obtengo el alcohol terciario, ¿verdad? O sea que aquí tengo que sustituir el primer éster, el segundo éster y luego el alcohol terciario. Normalmente va a ser 2 moles de lo que es el reactivo de Grignard y lo que voy a obtener siempre va a ser el alcohol terciario. El primero, ¿se acuerdan ustedes que es condiciones anhídridas? Y la segunda parte es en medio acuoso. Bueno, ¿qué aprendimos en la presentación? Vimos la interconversión de los derivados de ácido. A ver, léame por favor, José Alejandro.
¿Qué es y qué producto da la hidrólisis de derivados de ácido? Ok. A ver, léame, José Daniel. ¿Qué es y qué producto da la alcohólisis de derivados de ácidos? Ok. A ver, Karen. ¿Qué es y qué productos da la aminólisis de derivado de ácido? Entonces, fíjense pues, lo que tengo que saber acá, la hidrólisis que me va a dar un ácido carboxílico, la alcohólisis que me va a dar un éster. Si yo agrego amoníaco, me va a salir una amida primaria. Si yo agrego amina primaria, me va a salir una amida secundaria. Y si agrego amina secundaria, voy a obtener una amida secundaria y se llama aminólisis cuando agrego aminas y amonólisis cuando agrego amoníaco. ¿Ok? Bueno, a ver, léame por favor, María Celeste. ¿Qué es y qué productos da la oxidorreducción de derivados de ácido? Entonces, productos, ¿se acuerdan de que son dos reacciones? Tenemos con hidruros, me daría el primer hidruro me daría un aldehído y el segundo hidruro me daría un alcohol primario. Ahora, si es reactivo de Grignard, el primer mol de Grignard me va a dar una acetona y el segundo mol me va a dar un alcohol terciario. Eso es lo que tienen que saber para poder distinguir qué producto debo obtener. Entonces, a ver, léame por favor, Oliver. La alcohólisis e hidrólisis necesitarían catálisis. Razón. A ver, ¿por qué estas necesitan catálisis? Esas son preguntas de examen de comprobación, ¿no? Porque los resultados de la reacción son menos estables, así que necesitan ayuda. No. Porque en el caso de la hidrólisis, ¿quién es el nucleófilo? A ver, Oliver. ¿Quién es el nucleófilo en el caso de la hidrólisis? Esas son cosas que ya deberían de saber. ¿Cuál es el nucleófilo en la hidrólisis? A ver, Oliver. Hidro, ¿qué significa? Hidrógeno. No. O el Hidro agua. significa agua. Entonces, en la hidrólisis, el nucleófilo es agua. El agua es un nucleófilo débil, por lo cual necesita catálisis. Esa es la razón. Ahora, en la alcohólisis, ¿quién es el nucleófilo? A ver, Diego Alejandro, ¿quién es el nucleófilo? En la alcohólisis. A ver, Diego Alejandro, ¿sabe o no sabe? Es el alcohol. El alcohol es un nucleófilo débil, por lo cual necesita catálisis. Esas son cuestiones bien importantes. A ver, José Alejandro, ¿qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? Eso lo acabo de decir hace un ratito. Bueno, a ver, ¿sabe o no, José Alejandro? José Daniel, a ver, ¿quién sabe qué diferencia hay entre amonólisis y aminólisis? Lo acabamos de decir ahorita hace un ratito, jóvenes. Amonólisis significa que voy a utilizar amoníaco, perdón. Y aminólisis voy a utilizar amina primaria o secundaria. Bueno, ahora léame por favor, Karen. Reducción de los derivados de ácido utilizado hidrógeno o generadores de hidruro. ¿Qué productos obtendremos con cada derivado de ácido? Si agrego un hidruro, ¿qué voy a obtener primero, Karen? Como producto de cualquier derivado de ácido. Bueno.
Bueno, si no se ponen las pilas, jóvenes, a ver cómo les va en el examen final. Voy a obtener aldehídos, jóvenes, lo acabamos de ver. Y si agrego otro mol, ¿qué es lo que obtengo? A ver, ¿quién sabe? Otro mol de hidruro, ¿qué es lo que obtengo? Todos están durmiendo, jóvenes. Mucho fiambre. Obtengo un alcohol primario. Bueno, a ver, María Celeste, léame, por favor. Reducción de los derivados de ácido utilizando el reactivo de Grignard. ¿Qué productos obtenemos con cada derivado de ácido? A ver, cuando agrego el primer mol de reactivo de Grignard, ¿cuál es el producto que obtengo primero? A ver, María Celeste. O acabamos de ver también. O sea que no apuntan tampoco nada, jóvenes. A ver, María Celeste, ¿qué obtengo? Con el primer mol de reactivo de Grignard. Perdón, no recuerdo. Bueno, y eso que lo acabamos de ver. A ver, ¿alguien se recuerda, jóvenes, si lo acabamos de ver? ¿Qué es lo primero que voy a tener con un molde reactivo de Grignard? Nadie se acuerda. Se dan cuenta que están solo en ahí la conexión, pero voy a obtener una acetona y cuando agrego otro mol obtengo un alcohol terciario, jóvenes. Bueno, a ver, léame, Oliver. ¿Qué diferencia hay entre la reducción con hidrógeno y con Grignard? A ver, Oliver, a ver si se recuerda. Lo dijimos. ¿Cuál es la diferencia? El carbono del carbonilo con hidrógeno no cambia su grado, ¿verdad? En cambio, con Grignard, como usted agrega una cadena carbonada, cambia el grado del carbonilo. Eso es importante entenderlo, jóvenes. A ver, léame, Diego Alejandro. ¿Cuál sería el derivado de ácido que reacciona más fácilmente? Bueno, a ver. Eso lo vimos la semana pasada. No sé. A ver, ¿quién sabe, jóvenes? Ya en 2 semanas tenemos el examen final y algunos necesitan unas buenas notas y si no van estudiando, ¿qué pasa? A ver cuál es el derivado de ácido que reacciona más rápido, jóvenes. Eso sí lo deberían de saber, chicos. A ver. Bueno, es el cloruro de ácido. Entonces, por favor, jóvenes, si no hay una mejora sustancial, los que tienen que sacar una buena nota en el examen final, no sé si la van a alcanzar. Bueno, a ver, léame por favor, Josué Alejandro. ¿Cuál sería el derivado de ácido que reacciona más difícilmente? Bueno, a ver si se acuerda alguien, jóvenes. Y lo dijimos aquí también, jóvenes. O sea que hoy lo dijimos también. Se dan cuenta que no ponen atención. Sería la amida, jóvenes. La amida es la más estable, por lo cual reacciona más difícilmente. Bueno, entonces, eso sería lo de derivados de ácido. Con eso terminamos la unidad 4. Y vamos a empezar con la unidad última, la unidad 5, que son las amidas. Las aminas, perdón. Bueno, entonces, bueno, entonces vamos a empezar con la última unidad, que sería la unidad número 5 y que solo incluye el grupo funcional aminas. O sea que serían compuestos orgánicos que contienen nitrógeno.
Bueno, vamos con los objetivos. A ver, léame por favor, Karen. Conocer en dónde se encuentran las aminas. Ok. A ver, léame por favor, María Celeste. Conocer que la estructura de las aminas y que son derivados del amoníaco. Ok. A ver, léame Oliver. Conocer las clasificaciones de las aminas. Ok. A ver, léame Diego Alejandro. Conocer y entender la nomenclatura de las aminas. Ok. A ver, José Alejandro, léame por favor. Conocer las propiedades físicas de las aminas. Ok. A ver, léame por favor, José Daniel. Conocer las principales formas de preparar las aminas. A ver, léame Karen. Conocer los centros de reacción de las aminas. A ver, léame María Celeste. La 8. Conozcan y puedan analizar la basicidad en compuestos alifáticos y aromáticos. Ok. A ver, Oliver. Conozcan las reacciones de sustitución aromática de aminas. Ok. A ver, léame Diego Alejandro. Conozcan las reacciones de forma de sales de diazonio y sus aplicaciones. Bueno, a ver, léame José Alejandro. Conozco una reacción de eliminación de Hoffman. Bueno, entonces esos serían los objetivos de esta presentación. Bueno, entonces vamos a ver en dónde encontramos estos compuestos de nitrógeno. Por ejemplo, tenemos el analgésico, o sea, contra el dolor, la codeína. Se dan cuenta ustedes de que tenemos, como siempre, varios grupos funcionales, pero acá tenemos una amina terciaria. Tenemos un alcohol, tenemos un alqueno, tenemos un éter, tenemos un otro éter y tenemos un aromático. Se dan cuenta todos los grupos funcionales que ustedes ya deberían de poder identificar. Tenemos la quinina, que es un antipadúdico. Acá se dan cuenta que tenemos también una amina terciaria. Tenemos un éter, tenemos un aromático, tenemos un alcohol y tenemos un alqueno. Luego tenemos la dopamina, que es un neurotransmisor que se llama el compuesto de la alegría. Se dan cuenta que tenemos una amina primaria, tenemos un aromático y tenemos dos fenoles. Tenemos la epinefrina, que es una hormona adrenal, o sea que la segrega la hormona la segrega una hormona, ¿verdad? Entonces acá tengo, se dan cuenta, una amina terciaria, alcohol, fenol y aromático. También tenemos el ácido nicotínico, que es la niacina, que es una vitamina. Se dan cuenta que tenemos una amina aromática, que sería la piridina. Tenemos un ácido carboxílico. Tenemos la nicotina del tabaco. Se dan cuenta que tengo una amina terciaria, tengo una amina aromática. Tengo la cocaína. Se dan cuenta que es una droga, que acá tengo una amina terciaria, tengo un éster y tengo otro éster. Tengo la morfina.
que es un analgésico bastante fuerte para olores fuertes. Tengo una amina terciaria, tengo un fenol, tengo un éter y tengo un OH. Se dan cuenta que acá son muy parecidos con la primera. Tenemos la histidina, que dilata los vasos sanguíneos. Se dan cuenta que tengo dos nitrógenos aromáticos y tengo una amina primaria. Casi todos estos compuestos de amina están muy relacionados con lo que es el sistema nervioso, debido a los electrones libres que tiene el nitrógeno, que pueden transportar la corriente eléctrica. Son bastante comunes en lo que son los procesos nerviosos. Tenemos el aminoácido L-triptófano, que tenemos una amina aromática y tenemos una amina primaria. Entonces podemos ver que estos compuestos pues son importantes, ¿verdad? Como todos los demás, por eso es que los miramos nosotros. Y ustedes pues estos compuestos los van a poder ver en su carrera, pues porque muchos de estos compuestos van a tener que ser analizados para poder determinar lo que es la concentración de estos compuestos en lo que son material animal para lo que es análisis clínico, ¿verdad? Entonces acá tenemos la estructura de las aminas. Se dan cuenta que tengo el nitrógeno, que tiene un par de electrones libres, y tengo en este caso sería un nitrógeno, una amina terciaria que tiene 3 grupos R. En este caso el nitrógeno pues tiene una hibridación sp3 porque tiene 3 enlaces simples, ¿verdad? Luego, si el nitrógeno tiene un enlace sp2, pues ahora ¿qué va a pasar? Pues el nitrógeno va a tener una hibridación sp2 si tiene doble enlace, y si tiene triple enlace pues va a tener una hibridación sp, ¿verdad? Esa es la versatilidad de lo que es el nitrógeno, ¿verdad? O sea, ustedes pueden tener nitrógeno, 3 enlaces simple, sp3. Nitrógeno, enlace doble, sp2. Y nitrógeno, triple enlace, sp, ¿verdad? Entonces, a ver, léame por favor, José Daniel. El par de electrones libres le da sus propiedades básicas. O sea que por eso las aminas son clasificadas como compuestos básicos. Bueno, las aminas son clasificadas como derivados del amoníaco, así como el alcohol y el éter son clasificados derivados del agua. Bueno, ¿y por qué es eso? Pues por la estructura, ¿verdad? Acá tenemos el amoníaco, que tiene 3 hidrógenos, y la amina primaria pues ya sería 1 de los hidrógenos por R, la secundaria 2 de los H por R y la terciaria los 3 H. Entonces, la estructura de estos 3 son bien parecidos, así como las reacciones, y por eso la amina primaria, secundaria y terciaria son considerados derivados del amoníaco. Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Karen. Además tenemos las sales cuaternarias de amonio cuando comparten los electrones no compartidos. Entonces, en el caso cuando el nitrógeno comparte esos electrones, puede formar una sal cuaternaria de amonio, pero se dan cuenta que todas las sales cuaternarias de amonio, el nitrógeno va a tener carga positiva porque está formando 4 enlaces. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna inquietud? Bueno, vamos a ver que puede variar el ángulo entre los sustituyentes del nitrógeno, pero va a ser debido al tamaño. Por ejemplo, acá tengo el amoníaco, el ángulo entre cada uno de los hidrógenos es 107. Pero ahora, cuando yo sustituyo los hidrógenos por metilo, que son más grandes, entonces el ángulo aumenta más 108. Pero es por el tamaño
del sustituyente. Por eso dice, debido al impedimento estérico de los grupos metilo, aumenta el ángulo por el tamaño. Vamos a ver la clasificación. Podemos clasificarlas como alifáticas y aromáticas. Las alifáticas pues estarían unidos a cadenas carbonadas alifáticas, que pueden ser alquenos, alcanos y alquinos. Y en este caso tenemos otra subdivisión que podrían ser aminas primarias, secundarias y terciarias. Las aromáticas, pues debería estar el grupo amino unido a un anillo aromático, por lo menos, ¿verdad? Acá tengo la amina primaria aromática, la secundaria a 2 y la terciaria a 3, ¿verdad? Y los tres, en este caso aromático, aromático los 2 y aromático los 3. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿verdad? Eso no importa. Vamos a ver también que la podemos dividir entre cíclicas o alicíclicas y acíclicas. Bueno, vamos a ver las cíclicas. Se consideran como heterociclos. Entonces, en este caso, el nitrógeno está formando parte del ciclo. Se dan cuenta que aquí es un ciclo de 5. En este caso lo puedo clasificar como amina secundaria porque tiene 2 grupos R. Acá en este caso se dan cuenta que también está formando parte del anillo, pero tiene 3 enlaces con grupos R, o sea que son aminas terciarias. Y acíclicas pues pueden existir simétricas. Por ejemplo, en el caso de la secundaria, se dan cuenta ustedes de que los 2 grupos R que están sustituyendo al nitrógeno son iguales. Y acá tengo esta terciaria que los 3 grupos que están sustituyendo al nitrógeno son iguales. Por eso es que se le llama simétricas. Y las asimétricas, ¿qué quiere decir? Pues que los grupos son diferentes. Se dan cuenta que estas asimétricas tienen un isopropilo y tiene un propilo. En este caso tiene un benceno y tiene un naftaleno. Acá esta terciaria tiene los 3 grupos diferentes. Tiene un terbutilo, tiene un metilo y tiene un etilo. Vamos con la nomenclatura. Vamos a ver la nomenclatura IUPAC. Entonces dice, a ver, léame por favor, Oliver. Se coloca el sufijo amina y se nombra las cadenas carbonadas como sustituyentes, como a continuación se muestra. Entonces, por ejemplo, acá tengo la amina primaria, ¿verdad? Entonces acá le pongo la terminación amina y a este le pongo el nombre del sustituyente. Entonces sería isopropil amina. Acá igual pongo el prefijo amina y luego pongo el nombre del sustituyente que sería terbutil. Entonces sería terbutil amina. En este caso, pues el sustituyente se llama bencil o bencilo, ¿verdad? Y sería la terminación amina y sería bencilamina. Ahora aminas secundarias y terciarias. Por ejemplo, aquí tengo 2 grupos fenilos. Entonces sería difenilamina. En este caso tengo 3 grupos etilo. Sería una amina simétrica. Sería trietilamina. Acá tengo 3 grupos fenilo. Entonces sería trifenilamina. Acá en este caso tengo 2 propilos. Dipropilamina. Ahora las aminas terciarias, aminas secundarias y terciarias asimétricas. Entonces, por ejemplo, acá lo que tengo que poner es la cadena más grande, sería la base. Entonces se dan cuenta que en este caso sería butilamina. Ese sería el nombre base. Y luego tiene un sustituyente en el nitrógeno que es un metilo. Entonces sería N, que significa que está sustituido al nitrógeno, metilbutilamina. ¿Alguna duda, chicos?
para una amina terciaria, pues tengo que determinar cuál es la cadena carbonada más larga, que sería en este caso de la 6. Entonces el nombre base sería exilamina. Y luego los sustituyentes. Acá tengo un carbono y acá tengo dos carbonos. Entonces ordeno en orden alfabético. Entonces sería N-etil primero y luego N-metil-exilamina. ¿Alguna duda, chicos? Una pregunta. Si por cualquier cosa tuviéramos, digamos, aquí en nuestra cadena de 6, en algún carbono lo tuviéramos también un sustituyente. Por ejemplo, que en el 3 tuvieras un metil, lo ponemos normal. Antes, normal. Lo pone normal en orden alfabético. Entonces, por ejemplo, si usted tiene acá en el grupo 3, tiene un etil, ¿verdad? ¿Cómo lo pondría? Pondría entonces N-etil. Ahí no tiene que poner nombre por número porque está dentro del carbono, ¿va? De ahí, ¿qué debería poner? Debería poner 3-etil. De ahí debería poner N-metil. Y de ahí exilamina. ¿Ok? Ok. Entonces, así lo debería de poner. ¿Estamos? Sí, gracias. Bueno, ¿alguna otra duda, chicos? Bueno, vamos a ver otra nomenclatura que no vimos con los anteriores. El Chemical Abstracts. El Chemical Abstracts es una revista de artículos sobre trabajos en química que ya tiene un montón de años, como de los 40 tal vez empieza, y tiene todos los resúmenes de los trabajos en química que se han realizado. Entonces, cuando ustedes empiezan a hacer su tesis y trabajan en química, en cualquier área de la química, pues lo primero que tienen que revisar es el Chemical Abstracts, que tiene todos los trabajos realizados en química, para ver que ustedes no estén repitiendo una cosa que ya se hizo, ¿verdad? Es lo primero que hace uno en una investigación. Primero, ver los antecedentes para ver si no se ha realizado lo que ustedes piensan, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, léame por favor, Diego Alejandro. Bueno, José Alejandro, a ver, léame por favor. Cambiamos la terminación O por amina del respectivo alcano. Entonces, esto ya suena más como hubiera puesto Yupac. No sé por qué Yupac ya puso diferente su sistema. Entonces, por ejemplo, acá tiene 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, butano. Entonces sería 1 butanamina, porque me está diciendo de que está en el carbono 1. Entonces, por ejemplo, acá igual la cadena base es de 4, sería butano, pero ahora se dan cuenta que el amino está en el grupo 2, entonces sería 2 butanamina. Y acá, por ejemplo, acá tendríamos entonces un ciclohexano, ¿verdad? Entonces sería ciclohexanamina, sería el nombre base. Y de ahí, por supuesto, donde está el nitrógeno sería el carbono 1, es más importante que las cadenas carbonadas alquílicas. Y entonces sería 2,2-dimetil ciclohexanamina. Acá igual tenemos entonces el 3-metil, se dan cuenta, 1, 2, 3, 4 sería butanamina, está en el carbono 1. Eso si quieren no lo pueden poner, solo podrían poner butanamina. Y luego en el carbono 3 tiene un metil, entonces sería 3-metilamina. Entonces en este caso se dan cuenta que la base también sería 4, 1, 2, 3, 4 sería 2 butanamina y de ahí N-metil. Bueno, ¿cómo lo nombramos como sustituyente? Entonces, como sustituyente le ponemos o lo denominamos amino. En este caso, se dan cuenta de que el principal sería, en este caso, sería el alqueno. 2, 3. Entonces sería 3-amino ciclopenteno. Acá igual
Tenemos un ácido carboxílico que es más importante, eso lo tenemos que nombrar como ácido 1, 2, 3, 4. Entonces, nombre común sería ácido butírico. Como es nombre común, pues pongo letras griegas, alfa, beta y gamma. Entonces sería gamma amino butírico. Si lo nombro como nomenclatura UPAC, pues sería el ácido 4 amino butanoico. Ese sería el nombre UPAC. Bueno, acá tengo el ácido benzoico, que sería el principal, y luego en posición 1, 2, 3, 4, o sea, en posición para aminobenzoico o ácido 4-aminobenzoico. Vamos con nombres comunes. Tenemos la anilina, que es lo más común y es reconocido por UPAC. Tenemos la N-anisidina, se dan cuenta que sería un metóxido en posición meta. Tenemos la ortotoluidina, que viene del tolueno. Estaríamos, el grupo amino estaría en posición orto o 2. Bueno, a ver, léame por favor, José Daniel. Las aminas primarias y secundarias pueden formar puentes de hidrógeno. Ok, porque tienen nitrógeno. Las aminas terciarias no. Por lo cual las propiedades físicas de las aminas primarias y secundarias son altas y de las terciarias son bajas. A ver, léame Karen, por favor. Las aminas terciarias no pueden formar puentes de hidrógeno, pero Disculpe, ahí sí. pueden sí en compuesto prótico. Ok, o sea que las aminas terciarias sí pueden formar puente de hidrógeno porque tienen un par de electrones libres. Pero eso sería con algún compuesto que tenga puente de hidrógeno. Ellas mismas no pueden formar. A ver, léame por favor, María Celeste. Las aminas son polares. Ok, se dan cuenta porque el nitrógeno es más electronegativo que el carbono. A ver, léame por favor, Oliver. Cetonas y aldehídos, pero menores. No, Tiene mayores puntos de ebullición. Tiene mayores puntos de ebullición que los hidrocarburos, éteres, cetonas y aldehídos, pero menores que los alcoholes. Debido a que el puente de hidrógeno NH es más débil que el OH, por eso es de que las aminas tienen puntos de ebullición un poquito más bajos que los alcoholes, pero son altas porque forman puente de hidrógeno. A ver, léame por favor, léame Diego Alejandro, por favor, si regresó ya no. Bueno, a ver, Josué Alejandro, por favor. Diego Alejandro se fue al baño, en plan. Josué Alejandro. Las aminas pequeñas son muy solubles en agua por su polaridad. Debido a que el nitrógeno forma enlaces polares, es soluble, pero son solamente las pequeñas. A ver, léame, por favor, Josué Daniel. Las alquilaminas, olores desagradables como a pescado en descomposición. O sea, son bastante feas los olores. A ver, léame, por favor, Karen. Las arilaminas son muy tóxicas, se absorben por la piel. Ok. Acá tenemos, miren cómo se llama, putrescina, que sería la 1,4-butanodiamina. Ya se imaginan ustedes el olor. Y la cadaverina 1,5-pentanodiamina. O sea que tienen olores bastante desagradables. Bueno, entonces nos quedamos ahí, jóvenes. Miren, y estos olores son los que detectan las moscas. Por eso es de que ustedes saben de que cuando hay pescado que tiene bastantes descompuestos con amina, pues llegan rápido las moscas. Bueno, entonces ahí nos quedamos, jóvenes. Nos vemos la otra semana. Ahí se acuerdan revisar qué es lo que va a venir en el examen. Si tienen alguna duda me la pueden consultar. Y nos vemos el día martes. Que Dios los bendiga. Feliz fin de semana y hasta la otra semana. Chao. Adiós. Feliz día. Buen día.